¿Qué tal, traders? Bienvenidos a una nueva revisión en estos ya clásicos videoanálisis de Admiral Markets Latam. Mi nombre es Renato Campos y hoy lo que vamos a hacer es revisar qué es lo que está pasando en el mercado de manera transversal, tanto en índices, divisas, commodities y algunos ETF que nos parecen interesantes. Pues bien, comenzamos a revisar el comportamiento del S&P que marca un inicio de semana o bien una segunda jornada negativa nuevamente, con una caída de un 1,10% en el S&P 500, un 2,07% en el Nasdaq y un 0,60% en el Dow Jones. Un descenso que viene a buscar en el caso del S&P una zona de mínimos que ya viene siendo interesante e importante para el mercado, una zona de pivote o una zona de soporte que puede ser considerada en el mediano plazo como un punto de rebote, al considerar, por supuesto, la evolución positiva que el mercado registraba la semana pasada. Antes de ir a mirar un detalle, en los detalles o bien posible idea o estrategia de trading, creo que es interesante mirar el gráfico semanal, el que nos viene a dejar, por supuesto, un escenario envolvente al cierre la semana pasada, pronosticando un potencial escenario de recuperación. Ahora, debemos recordar que el índice americano, así como la renta variable en Estados Unidos, viene desarrollando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes durante todo el año 2022. Por tanto, el escenario bajista es el que predomina. Sin embargo, las expectativas o bien la especulación del mercado ante posibles inyecciones que pueda o nuevas alternativas de incentivos para la economía americana hacen presagiar, por supuesto, una posibilidad de recuperación. Los escenarios de recesión comienzan a aumentar en Estados Unidos, por tanto, la Reserva Federal de la misma economía debiese tender a modificar eventualmente sus planes de restricción monetaria, que al día de hoy son bastante agresivos. Recordemos que se esperan alzas de tasas de 50 puntos básicos durante la reunión de julio, septiembre y posiblemente octubre. Incluso no se deja de considerar alzas nuevamente de 75 puntos básicos como la que se realizó en junio. Ahora, el escenario técnico es el que llama bastante la atención. Primero que todo, el escenario de caída que muestra durante todo el 2022 nos hace suponer o presagiar que el mercado debiese buscar nuevos mínimos ante la sesión o ante la señal de máximos y mínimos decrecientes, como lo comentábamos. Caída hacia la media móvil simple 200 periodos no es descartada. Sin embargo, la recuperación del precio en torno a estos niveles y, por supuesto, caídas previas por debajo de la zona de los 4.100, 4.200 puntos, vienen a marcar un escenario todavía de incertidumbre o indecisión para el mercado. Un escenario de lateralidad que propiamente o prontamente podría también relucir entre los operadores. Ahora, la posibilidad de tener un escenario de recuperación va a estar determinada esta semana posiblemente o el inicio de semana del mes de julio, si es que y siempre y cuando el índice, como lo comentábamos al inicio, se mantenga por sobre este nivel. Ahora, si es que llegamos a perder estos niveles inicialmente o esta zona de mínimo o incluso este mínimo, podríamos estar vislumbrando un escenario mucho más negativo para el índice americano, buscando por supuesto la secuencia de caída que viene marcando durante el último tiempo. De hecho, desde este último impulso se marca un rechazo del 50%, por tanto la posibilidad de seguir buscando un escenario negativo está sobre la mesa, sobre todo cuando el RSI acompaña una secuencia de máximos decrecientes y que podría ser también la tónica a considerar en aspectos técnicos. Desde el lado fundamental, el temor o la recesión es la que viene presionando y por supuesto la restricción monetaria que implementa la Fed es la que presiona la cotización del índice americano. En el caso de la renta variable en Alemania, el DAX alemán cae hasta mínimos anuales en torno al 38,2 de Fibonacci luego del impulso que logra desde el año 2020 hasta inicios del 2021 a la fecha. Luego de eso, el escenario lateral fue parte entonces de la tónica que destacaba el índice germano, para luego dar durante este año 2022 descensos consecutivos que permiten entonces vislumbrar un escenario menos favorable, sobre todo cuando el selectivo ha caído por debajo de la zona de los 13.500 puntos y evidencia potenciales escenarios de contracción mucho mayor hacia esta zona de mínimo o el 61.8 de Fibonacci, o ya definitivamente un retroceso hacia la franja de mínimos alcanzado en marzo del 2020 y que anteriormente consideraba mínimos en torno al 2016, 2015 y 2014 al finales durante los últimos 2 trimestres de dicho año. Por tanto, el escenario por ahora en términos de recuperación está supereditado por esta zona de los 14.500 como zona de resistencia, zona de mínimos como soporte inmediato, pero también no podemos dejar de mirar la resistencia inmediata en torno a los 13.500 puntos como desafío mucho mayor. Debemos recordar que el Banco Central Europeo durante el mes de julio podría elevar su tasa de interés al menos en 25 puntos básicos. Sin embargo, el mercado, de acuerdo al incremento de la inflación por sobre un 8%, está especulando
ante alzas mucho mayores de 50 puntos básicos. Y eso es lo que podría determinar los movimientos para la renta variable en Alemania y en Europa en general. Los índices en Asia siguen la misma tónica o el mismo escenario negativo que viene dibujando la renta variable en Estados Unidos y en Europa durante todo este año 2022, y en este caso también es acompañado por un RSI bajista. Siempre hemos dicho que mientras el RSI, o en el caso que el RSI sea vulnerado y mientras acompaña la evolución del precio, puede anticipar un potencial escenario alcista en la condición que el precio viene mostrando. Sin embargo, en este caso, el precio muestra una resistencia importante en torno a 28.200, 28.300 puntos, que no puede dejar de ser considerado. Por tanto, una recuperación por sobre este nivel inicialmente debería darnos un rango teóricamente lateral para esperar nuevas inyecciones económicas que China y Asia y Japón, por supuesto, puedan llevar a cabo o puedan llevar en adelante. El Banco Central de Japón se ha comprometido a tener una política monetaria flexible, y que es lo que podría dar entonces este escenario de recuperación mucho mayor y vislumbrar un escenario hacia zonas de máximos históricos que el Nikkei 225 viene registrando, que puede obviamente ser el caso durante el último trimestre del presente año 2022. En el caso del dólar a nivel internacional, viene mostrando todavía una secuencia creciente de mínimos y máximos que vislumbran un escenario mucho mayor. En gráficos mensuales, la teoría de buscar una ruptura por sobre el rango lateral es la que nos mantiene, por supuesto, o nos quita el sueño, buscando la extensión de este rango, como es habitual desde desde el punto de vista técnico, proyectando un objetivo hacia dicho nivel. Sin embargo, lo que tenemos que estar pendientes, creo yo, en gráficos semanales, es la tendencia que muestra el RSI, una tendencia que viene siendo creciente y acompañando la evolución del precio, pero que, como lo comentamos, habitualmente una ruptura de esta tendencia tiende a anticipar rupturas en el precio y cambios en la dirección también de este mismo, lo que podría indicar una desaceleración por debajo de la zona de resistencia, y eso entonces buscar patrones de caída mucho mayor. En términos de escenarios técnicos o el comportamiento del precio, cabe destacar, por supuesto, el máximo de igual valor al anterior y con un cierre negativo la semana pasada, que nos lleva a pensar tal vez en un posible doble techo con zona de neckline en torno a los 101,50 puntos aproximadamente. Esta zona de neckline debiese activar, por supuesto, un doble techo que, al considerar obviamente la altura, la proyectamos como objetivo, y es lo que nos va a mantener o nos debería mantenernos pendientes durante esta semana y la próxima, entendiendo por supuesto que la ruptura de la RSI debería dar la tónica a considerar en la evolución del precio durante las próximas jornadas. En términos diarios, creemos que la zona de resistencia o zona pivote más importante va a estar en el corto plazo en torno a este nivel. Por tanto, si el precio no logra superar esa zona, deberíamos comenzar a buscar posiciones de venta, buscando contracciones hacia líneas de tendencia o contracciones mucho mayores que podrían dar un escenario potencialmente negativo en el dólar a nivel internacional. Recordemos que, a pesar de las alzas de tasas que la Fed pueda indicar y que eso signifique un fortalecimiento intrínseco teóricamente para el dólar a nivel internacional, debemos considerar que los niveles de recesión y las expectativas por sobre la economía americana, con debilitamiento en el Producto Interno Bruto, aumento en la tasa de desempleo y una mayor inflación, debería significar un escenario negativo para el dólar a nivel internacional. El que, al contrastar con el euro frente al dólar, debemos recordar que la posibilidad de tener un escenario en donde el euro conozca de alza de tasas por parte del Banco Central Europeo supone un potencial escenario alcista. Sin embargo, este escenario alcista se debería intensificar por sobre este nivel 1,0770, 1,08, sin dejar de considerar, por supuesto, que la evolución durante los últimos 2 años prácticamente viene siendo negativa. Es ahí en donde se podría activar el doble suelo, que, al considerar por supuesto esta evolución o en esta altura, es la proyección máxima hacia 1.1160, 1.1170 aproximadamente, que coincide con zonas pivotes previas que el mercado viene dibujando, como podemos ver en pantalla. Y eso comenzaría tal vez a dar un escenario mucho más favorable para el euro en el mercado de divisas, frente a un dólar que se tiende a debilitar. Podemos ver que el precio viene a responder a la zona de soporte inmediata como posible catalizador, y es donde, por supuesto, también en el corto plazo encuentra niveles de resistencia que estamos atentos a vulnerar o bien a inyectar confianza para ver una evolución positiva y posteriormente ruptura de esos niveles para desarrollar o bien activar el doble suelo. En el caso de los commodities, el cobre y su caída por debajo de los $4 la libra destacan durante las últimas sesiones ante el menor dinamismo en la economía asiática en términos generales y en China en particular, la posibilidad de una recesión, disculpen, un escenario menos flexible para
la política monetaria al comprender las discrepancias o bien las diferencias que tiene Occidente con Oriente que pueden afectar el mercado de bonos y con eso la valorización del yuan en el mercado de divisas, han tendido también a mostrar un escenario negativo sobre los commodities. Los escenarios de recesión a nivel mundial no dejan de ser un punto de interés. Ahora, lo importante de esto también es considerar las posibles paralizaciones que se tuvieron la semana pasada en Codelco, uno de los principales extractores de yacimiento de cobre a nivel mundial, y que eso obviamente también supuso un escenario de riesgo mucho mayor ante una caída en la producción y menor demanda. Ahora, mientras China no imprima o bien no flexibilice su política monetaria, vemos difícil tal vez una recuperación por sobre los $4 la libra, y sobre todo cuando los escenarios de recesión aumentan. Sin embargo, si eso llega a cambiar en el corto y mediano plazo, podríamos ver una fuerte recuperación. Si es que la confianza en el mercado se recupera, podríamos ver un incremento en el valor de las materias primas en términos generales e inyectar, por supuesto, velas positivas. Si es que existen recuperaciones por sobre este nivel, podríamos también ver una confianza mucho mayor para el peso chileno, que como bien sabemos tiene una estricta correlación, sobre todo cuando la última del día viernes el Ministerio de Hacienda decidió inyectar 5.000 millones de dólares al mercado para poder contener la evolución del precio del dólar a nivel internacional, o bien el dólar frente al peso chileno, un precio que alcanza la zona de los 920 pesos por dólar prácticamente al cierre la semana pasada, inyecta un escenario absolutamente positivo desde la zona de los 870, 880 pesos por dólar. Por sobre dicho nivel, el escenario es alcista. Ya se cumple el objetivo del 100%, podríamos ir a buscar el 161,8 en torno a los 964 pesos por dólar aproximadamente, que debería ser la próxima extensión, pero sin embargo la inyección o bien los cambios políticos y económicos en la economía local podrían ser interesantes durante esta semana. Vamos a conocer tasa de desempleo, producción manufacturera, industrial, y que podrían tal vez darle un renovado sentimiento al peso chileno, que se encuentra bastante presionado por tanto el escenario económico como político, recordando que el próximo 4 de septiembre se va a decidir por un apruebo o un rechazo la propuesta de nueva constitución para Chile, y que eso obviamente genera cambios estructurales, o podría generar cambios estructurales para la política y economía local. Recuerdo y repito, por sobre 870, 880, el tipo de cambio es positivo. Ahora, ¿cuál es nuestra expectativa en el corto plazo, o la mía en particular? Creo que con la intervención de Hacienda deberíamos ver cierto grado de retroceso en el tipo de cambio a partir de los niveles actuales, más allá obviamente del gap bajista que tuvo durante esta jornada. Por eso es que no descartamos posibles contracciones hacia estos niveles. Ahora, la posibilidad de tener un escenario tal como esto durante algunas jornadas, o bien incluso si es que llega a ocurrir una situación muy negativa para la economía local y mundial, el dólar podría seguir actuando como un instrumento de tipo refugio, y eso incrementaría el valor del dólar. Por ahora creo que el escenario más probable en términos generales, o con mayor probabilidad, podría buscar un soporte en torno a 880, 870 pesos por dólar como un primer soporte, antes de continuar tal vez mostrando un escenario mucho más favorable. Y en el caso del petróleo, destacamos por supuesto la reacción que el commodity tiene en torno a la línea de tendencia, que viene reaccionando muy bien. Lo comentábamos en el seminario de trading en vivo el día viernes al cierre de la sesión, para que lo puedan ver, está ahí comentado, y la posibilidad de buscar la zona de los $116 como un posible objetivo de corto plazo, siempre y cuando se vulneraran algunos niveles, pero por lo menos les quiero dejar esta referencia. El mercado del petróleo está siendo muy volátil. Las decisiones de producción, tanto para Irán como el mundo y Estados Unidos, vienen siendo la piedra de tope, o bien lo que está generando volatilidad hoy por hoy. Por tanto, no creo yo que por ahora sea, o no hay una figura tan clara como para poder definir, al menos bajo mi análisis, si es que el mercado va a ir a buscar la zona de los $130 nuevamente, o se va a mantener lateralizando durante un tiempo mucho más prolongado. Eso es lo que obviamente restaría por definir durante el tercer trimestre del presente año. Y como bonus track tenemos el ETF de Chile, el que se ve favorecido en general por el incremento del dólar, un rendimiento que viene mostrando el IPSA en el mercado local, y que tiene perspectivas favorables de acuerdo a los rendimientos y márgenes de ganancias que todavía las compañías en Chile tienen. Los aumentos de tasas de interés en Chile hasta un 9% benefician al sector bancario, una de las principales o segmentos que tiene el índice o selectivo chileno, y por tanto el ETF, que representa obviamente el mercado o bien el mercado local, puede también verse favorecido, tanto por esa situación o ese sentimiento, y por supuesto por los valores, el valor que el dólar tiene actualmente. Rupturas por sobre
esta franja de máximos o bien por sobre nuevamente la línea de tendencia podrían marcar un horizonte alcista mucho mayor para el ETF de Chile, que lo vamos a estar comentando esta tarde en un seminario en vivo que estaremos realizando en Admiral Markets Latam. ¿Cómo se llama el seminario para que lo puedan ver? Se llama Trading con ETF en 2022, ¿en qué invertir? Vamos a estar mostrando dos ETF y también las garantías o bien las facilidades que tienen los ETF para poder transar con ellos a través de Admiral Markets Latam. Pues bien, gracias por prestar atención a esta nueva revisión semanal. Y por supuesto, si tienes dudas o quieres obviamente profundizar en alguna estrategia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, conmigo personalmente, renato.campos@admiralmarkets.com, para poder establecer nueva estrategia, dilucidar algunos comportamientos y patrones tal vez negativos que estás teniendo en tu operativa. Para eso estamos, para poder ayudarte. No olvides seguirnos en Instagram, @admiralmarketslatam, en Twitter, @amlatam. Un abrazo y nos vemos en un próximo video análisis.